En 3, 2, 1, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista del podcast Impacto Positivo. Yo soy Nicolás Aguilera y hoy día tenemos a una gran invitada, quien es la doctora Valentina Quintana, que nos va a hablar de las técnicas contemplativas y sus beneficios. Un tema súper interesante que a mucha gente cada vez está adoptando más en sus vidas y le está haciendo mucho sentido, le está haciendo muy bien también para su salud. Así que, Vale, muchas gracias por estar aquí. Bien, gracias a ti por la invitación, es un honor y qué bueno que por fin resultó esto que Sí, llevábamos todo tiempo tratando de concretar. llevaba mucho tiempo, pero bueno, siempre no hay que apurar las cosas, no hay que forzar las cosas y cuando resulte, cuando tenga que resultar, ¿cierto? Así que yo estoy muy agradecido que estés acá, además que ya hace cuánto, bueno, hace harto que ya como que tenemos contacto en las redes, bacán como tener gente Sí, que... un par de años diría. Sí, gente como que ya hay un tiempo hablando y estando en la misma sintonía, así que bacán. Totalmente. Bueno, Uno de los también, beneficios de las redes sociales. claro, uno de los Encontrar beneficios, personas ¿no? Sí, te lo que juro, están yo en lo creo mismo. que he conocido también mucha gente a través de las redes sociales que es muy linda y que promueve un mensaje muy poderoso también, como lo vamos a hacer hoy día. Bueno, también muchas gracias gente que está escuchando a través de Spotify o YouTube, porque podrían estar haciendo cualquier otra cosa, y si están haciendo cualquier otra cosa también están aprovechando de escuchar esto, ya sea haciendo ejercicio, cocinando, viendo tele, lo que sea. Pero bueno, parte de lo que vamos a hablar hoy día también es como tratar de no estar haciendo siempre muchas cosas, o sea, como de estar en el presente y enfocarse, ojalá, en una tarea, porque eso al final es como lo que se trata mucho en las técnicas contemplativas. No sé si tú qué piensas ahí, Vale. Sí, vamos a entrar en eso en un ratito más, así que lo voy a dejar en suspenso. Ya. Pero totalmente que sí. Claro, claro. Buena. Bueno, así que recuerden compartir, suscribirse, comentar lo que quieran. Y aquí partimos con el podcast. Vale, si nos puedes contar un poquito antes sobre ti, hace cuánto eres doctora y por qué te interesaron este tema de las técnicas contemplativas. Claro, bueno, tengo 28 años. ¿Ya? Egresé hace 2 años de la universidad, salí en 2018. Actualmente estoy trabajando, aparte de telemedicina o medicina más tradicional, me dedico la mayoría del tiempo al ejercicio de la medicina natural y también a talleres, charlas y cosas que tienen que ver con el mundo de la meditación. Buena. Y parte de esto, bueno, tal vez después cuento un poco más, pero hice un viaje también antes de salir de la universidad, que fue algo que me gatilló. Mágico. Muchos cambios, sí, que fue a San Diego, en California, y allí también pude aprender muchas cosas que hoy en día pongo en práctica en este rumbo de trabajo, Ya. que es mi vida personal, por supuesto. Claro, uy, qué buena. Dale. Oye, y Vale, ¿y cómo entraste en el mundo de la meditación? ¿Qué fue? ¿En qué momento de tu vida? Mira, diría que cuando era muy pequeña tenía inquietudes. Te diría que desde que tengo memoria me interesaba todo lo paranormal, lo místico, cuando se hablaba de lo que había más allá de la muerte o incluso los ovnis, todas estas cosas misteriosas me llamaban la atención. Lo paranormal. Luego ya todo lo que se mete en el saco, entre comillas, de paranormal, que en realidad son cosas que no entendemos bien cómo suceden, pero todo eso. Y luego, hacia los 15, 16 años más o menos, ya empecé con cuestionamientos más profundos. Y eso ya tenía que ver con el sentido de vida, de por qué yo estaba acá, o por qué la existencia humana, por qué, desde dónde vengo y hacia dónde voy, que en el fondo son preguntas muy naturales del ser humano y que empezaron a surgir en base a lecturas y algunas personas que se presentaron que apoyaron esos cuestionamientos. ¿Ya? Pero ya más de lleno fue a los 22 años más o menos que tuve un terremoto en mi vida. Ella en medicina. Ya, sí, estaba como en la mitad de la carrera, más o menos, en cuarto año.
Y tuve un terremoto, distintas situaciones que venían temblores, venía como dándome temblores, aviso, o sea, de 2 meses antes, por lo menos. Ya, Sí, y ahí impactó muchas áreas de mi vida, todas las áreas de mi vida, empecé a cuestionar todo, ya nada me hacía sentido, ni lo que estaba estudiando, ni cómo me estaban enseñando, ni las personas que tenía alrededor, ni tampoco la forma que yo vivía o la forma de vivir, o como yo le llamo a veces, la forma de no vivir. De no vivir que tanto se promueve hoy en día. La forma de no vivir. Pasar como en automático todo. Ya. Claro. O sea, como que la forma que no está como... que es lo normal, es como la forma de no vivir. ¿Eso es cierto? Como lo normal que hoy en día sucede sería como la forma de no vivir. Más que lo normal, diría lo común. Ya, lo común, claro. Estamos acostumbrados a ver en todas partes. ¿Sí? Claro. Entonces, la falta de conexión. Entonces ahí se presentó, después de este terremoto, se presentó la oportunidad de acceder de ir a un encuentro de meditación al Cajón del Maipo. Y ahí agarré mis cosas, partí sola. Y ahí algo parecido a lo que me pasó hace poco, pero bueno, eso es para otra historia. Puede ser. Partí sola y ahí conocí algunas personas que ya compartían los mismos intereses y después empecé a frecuentar más instancias de ese tipo y a integrar la meditación en mi vida. Eso fue como el comienzo de la meditación propiamente tal. Wow. Oye, y nos podríais contar así como qué fue lo que este terremoto y los temblores, que algo relacionado a tu entorno, tu familia, qué cosas, si podría contar como de forma general, porque a veces hay gente que le puede haber pasado algo parecido y puede que le haya hecho caso a su corazón y hay otras que no. Entonces, a lo mejor pueden empatizar contigo. Bueno, sí, estaba en una relación de pareja que hace tiempo yo estaba muy contenta, pero algo me provocaba una como incomodidad conmigo misma, como que sentía de alguna manera, tenía el bichito de que necesitaba algo distinto, algo que buscar, algo que tenía que buscar y que en ese espacio no lo podía desarrollar. Y era algo que yo no entendía, por supuesto, porque estaba ahí como susurrándome al oído, como anda por aquí, busca por aquí, eran inquietudes que no supe reconocer bien, pero ya cuando se empezó a hacer cada vez más fuerte, y está en el contexto del quiebre de esta relación, el terremoto ocurrió después, que fue aparecieron todos los sinsentidos. ¿Me entiendes? Porque hasta ahí yo estaba relativamente como conforme con lo que estaba haciendo. Un poco con esta incomodidad, pero no tenía tan fuerte el volumen de esa voz. Ya, y vale. En ese momento después todo salió como, oye, hay que cambiar aquí todo. Y ahí eso me desestabilizó, por supuesto. Wow. Y tú, por ejemplo, ¿ahí qué cosas cambiaste? No sabía qué hacer, qué no hacer. Ya. Y ahí tú, ¿qué sientes que cambiaste también? O sea, como, aparte de seguramente tus creencias, ¿nos puedes dar así como un ejemplo? Porque a lo mejor, pero que tenga que ver con la técnica contemplativa, porque a lo mejor, ¿en qué momento tú de ese proceso sentiste, oye, yo tengo que empezar a meditar, o la meditación me gusta, me hace sentido? ¿Qué cosas así como...? Sí. Fue porque tuve un buen tiempo, un periodo de tanta confusión donde no sabía qué hacer al respecto, que cuando se presentó esta oportunidad de ir a ese encuentro, yo dije, ya, aquí al menos voy a tener algo como para poner en práctica. Claro. Necesito como entrar en contacto y entender un poco más lo que me está pasando o quién soy yo en realidad, hacia dónde tengo que caminar, entre toda esta nube de cosas sin sentido que yo estaba sintiendo en ese momento. Entonces fue por eso, fue por una necesidad de conectarme, de entenderme, de conocerme un poco más. No sabía bien lo que era, lo que iba, pero la verdad es que tampoco necesitaba mucho saber a qué iba, porque durante la práctica eso se va construyendo, claro, y se van aclarando los caminos.
Ya, wow. Así que fue principalmente meditación. Sí, había otras cosas, también yo escribía mucho. Hacía journaling, como se le conoce el nombre, en realidad escribía mucho sobre mi sentir, creo que eso fue algo que es otro tipo de práctica contemplativa que yo sin saber que tenía ese nombre o esa categoría, la practicaba porque me hacía aclarar la mente o despejar las múltiples ideas que a veces me rondaban o simplemente tener más claro qué era lo que estaba buscando. Mira, que acá me hace bastante como ruido que al final mucha gente que se mete en estos temas es porque han pasado por procesos difíciles. O sea, eh, como que ahí está cuando el despertar de las personas muchas veces en sus momentos más oscuros o difíciles, llamémoslo como sea, pero en los momentos donde uno no la pasa muy bien, ahí a veces uno puede aprovechar esos momentos y renacer como una ave fénix. Esa es la idea, esa es la idea. ¿Cierto? Y ahora sí, es muy común que ocurra algo así, como un remesón en la vida, que los gatillos son distintos para todos, pero en general después es como una cadena de dominós, como que impacta al otro, impacta al otro, impacta al otro, y al final todos los aspectos de tu vida se ven tocados en distintos grados. Y uno está obligado como a hacer algo al respecto, porque si no te quedas ahí en el caos estancado. Claro, así es. Bueno, con esta introducción espectacular de la Vale, vamos a comenzar sí o sí con el podcast Impacto Positivo, creando tu mejor versión. Bueno, volvimos ahora nuevamente al programa. Con esta introducción de la Vale nos contaba que ha viajado a Estados Unidos, que tuvo un proceso difícil para poder darse cuenta de muchas cosas de su vida y ahí pudo descubrir con toda la meditación y esto de las técnicas contemplativas, y es por eso que nos va a comentar los beneficios, lo que son, qué consejos les puede dar a las personas y mucho más. Así que, Vale, si nos puedes contar al tiro, ¿qué son las técnicas contemplativas y cómo nos podrían beneficiar para la salud? Claro, mira, las técnicas contemplativas, así como una definición, sería un grupo de distintos ejercicios y prácticas que lo que buscan en realidad es la conexión con aquello que es más esencial, con aquello que es más profundo y que reside en el mundo interno. Entonces son distintos tipos de prácticas que te llevan a eso. Ahora, hay de distintas formas. Por ejemplo, hay algunas que son más del área de la quietud, otras que van a través del movimiento, otras que son individuales, otras que son prácticas grupales, que implican rituales. Entonces hay distintas. Por ejemplo, la meditación, ya que es lo que estaba hablando recién, esa es como un gran exponente, es muy más conocido, muy nombrado, pero hay muchas más. Por ejemplo, se puede hacer meditación caminando. También hay otras prácticas corporales como el yoga, el qigong, el tai chi o la danza, la biodanza de pronto también. También hay otras prácticas más de escucha activa o de journaling, escribir. También está el área del arte, el área del canto. Claro. Entonces, hay muchas distintas técnicas. También dentro de lo que se puede mezclar con meditación propiamente tal está la visualización, afirmaciones o centrarse en el silencio. Entonces, son distintas. Lo bueno de esto es que somos tantas personas distintas que cada uno puede encontrar el tipo de práctica que más le acomoda para entonces no necesitamos estar todos 1 hora meditando al día para conectar con uno mismo. Se puede hacer de muchas maneras. Claro, sí, yo creo que hay tantas que hasta el más regodión o regodiona le va a contar algún sentido alguna. O sea, de verdad hay muchas y no son
son muy positivas. Y lo otro, bueno, también no, no sé si como tú lo ves, pero como que de repente el enfoque que tiene cada uno igual es distinta, porque por ejemplo a lo mejor cantar o hacer arte te va a estar como, te va a permitir concentrarte en esa actividad, pero a lo mejor otros tipos de contemplaciones, técnicas contemplativas como la meditación, te ayuda como a enfocarte más en ti, en tus pensamientos, en tus emociones, al igual que escribir. Entonces a lo mejor también el enfoque va cambiando, no sé si... Es que, claro, serían herramientas distintas, pero todo lo que buscan al final es la observación, es la atención de. Entonces aquí, porque al final ese es el camino que va a determinar cuánto tú te empiezas a conocer, es la observación de ti, de lo que haces, la observación de las personas que están alrededor, de las situaciones y la observación de los pensamientos. Entonces, hay personas que son, por ejemplo, hiperkinéticas o que no se pueden quedar tranquilas. Yo he escuchado muchas personas que dicen, me siento 5 minutos en silencio y me desespero. Entonces ya, independiente de por qué se desespera tanto con solo 5 minutos, más que juzgar, entonces encontremos otra forma que para ti sea cómoda para iniciar. Entonces, eso es uno. Y ahora, beneficios tenemos muchísimos, partiendo por lo más básico, que es aprender a practicar la atención. Claro. Hoy en día estamos pero bombardeados de cosas, o sea, las redes sociales ya es como el máximo exponente de la distracción misma. La atención puesta en muchas cosas, pero al final no enteramente puesta en ninguna. Entonces, estas técnicas permiten cultivar la atención, y eso lleva a una cadena de mejor concentración, mejor memoria a corto y largo plazo, y estas son cosas que se han probado también con distintas técnicas en estudios científicos. Mejora la toma de decisiones, el discernimiento, da espacio para tomar decisión en vez de reaccionar a lo que se me presenta. Eso es muy importante y determina cómo se va a desarrollar tu vida después. También te hace estar más en calma, más en paz, y también un montón de variables fisiológicas que se van cultivando. Se van dando, la más deseada siempre es el control del estrés, la disminución del estrés, un mejor sueño, etcétera. Como no tiene fin. Claro, sí. Por ejemplo, ahora yo estaba viendo, bueno, no hace... porque hay un documental con varios capítulos en Netflix que es de la meditación. No sé si lo ubicáis. Son como 8 capítulos. Parece que son como 7. Pero la cosa es que en el segundo habla de que nosotros, por ejemplo, después de 8 semanas, incluso se pueden ver como cambios ya en nuestro cerebro, sí, pero muy notorios, de todas áreas que tienen relación con el aprendizaje, la atención, la toma de decisiones, ¿cachai? Porque claro, en el cerebro es cierto que cada área del cerebro como que tiene como una función específica relacionada a nuestra forma de pensar. Entonces, si la meditación influye de manera positiva en todas las áreas que hacen que funcionen mejor, también se puede ver como en lo concreto, o sea, como que ahí se puede haber evidencia como que yo puedo ver, porque muchas veces la gente un poco más esotérica y piensa de que es como algo ya, la memoria, pero ¿cómo puedo ver que realmente está mejorando la memoria? ¿Cachai? O sea, no solamente que ya funciona en las personas, pero también se puede ver de forma fisiológica en el cuerpo. Claro. O sea, estas cosas voy a referirme un poco más a la meditación, que es más mi tema, pero se saben de hace miles de años. El punto es que hoy en día la ciencia ha permitido ir midiendo con parámetros más tangibles esos cambios. Claro. Entonces, claro, para la mente de hoy, como que necesitamos un poco, estamos muy acostumbrados a aferrarnos a la evidencia científica, claro. Entonces, por muchas cosas que se le puedan cuestionar, también nos entrega mucha utilidad. Entonces, para quien no ha podido experimentarlo y darse cuenta en su propio cuerpo de que están ocurriendo los cambios, porque, seamos sinceros, nos cuesta bastante darnos cuenta de cómo nos influyen las cosas. Entonces, como nos cuesta tanto, necesitamos un papel que te diga, sí, mira, esto te cambia.
Entonces, gracias a la evidencia, podemos al menos tomarnos de esa manito y decir, ya sí, entonces ahora lo voy a practicar. Por ejemplo, en la cultura más como más occidental o más concreta. Ahora, efectivamente, todo lo que tenga que ver con algo energético tiene que tener un correlato fisiológico. Porque no somos, o sea, el cuerpo físico tiene variables medibles, entonces tiene que tenerse esa correlación biológica también. Claro, claro, sí. Oye, y vale, a mí también me gustaría saber como, ¿tú qué piensas de que esto es algo muy propio del ser humano? Y viéndolo de esa manera como, ¿por qué si sería algo tan propio, no la gente como, o la sociedad no lo adopta de manera, o lo hemos perdido, o lo hemos perdido, o por qué razón también no lo tenemos en nuestra sociedad como algo normal, como algo que deberías todos practicar? Es grande la pregunta. Voy a tratar de aproximarme un poquito. Yo creo que tiene más que ver con la cultura, Ya. con cómo se van armando las culturas y lo que se refuerza en la cultura o no. Por ejemplo, tú cuando fuiste al colegio, ¿en algún momento te enseñaron alguna práctica o algún ejercicio para aprender a conocerte un poquito más, a observar, a cuestionar? Mira, yo me acuerdo, pero no era algo, fue porque un día una profe se le ocurrió hacer eso, y eso de que estaba en un laboratorio, me acuerdo, y lo hizo como 2 veces, y fue como meditar, ¿cachai? Y ahí yo, después, como años después, dije, oh, eso fue meditación, pero claro, dentro como del programa no, era como, no, pues no estaba dentro. No, pues, no está. Eh, porque hay otras prioridades de por medio. No se nos refuerza, no es algo como normalizado. Por lo tanto, esa profesora quiso implementar esa herramienta con ustedes ahí y a ti te marcó. Hay otras personas que no les marca porque no alcanzan a tener un interés. Hoy en día hay cada vez más personas que están teniendo ese interés, ese, ese bichito que te pregunta, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Para dónde vas a dirigir tu vida? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Tomar el control, o sea, no control, tomar como el poder de dirigir mejor. Entonces yo creo que tiene que ver con eso y también sí se enseñaban prácticas, sí se enseñaban en distintas escuelas o filosóficas o escuelas más del área más como religiosas o distintos dogmas, eh, pero, pero están teñidas de ciertas creencias. Ah, como rezar, por ejemplo, algo así. Exacto, exacto. O sea, hay personas que rezan y tienen experiencias espectaculares de conexión consigo mismas o conexión o estados más profundos de conciencia, pueden descubrir cosas espectaculares, pero está como, ese camino está como pintado con colores que alguien le puso, que alguien le dijo como este camino tiene que ser rojo. Entonces todo lo que esa persona va a experimentar va a estar como con el tono rojo o con el tono azul que le pusieron. Es una metáfora. Claro, no sé, te cacho. Claro. No es que no existan, lo que pasa es que van tomando formas distintas. Ya te cacho. Y Oye, aún así esas distintas formas no se cultivan tanto a, a nivel masivo. Ya. No se Sí, simulan. sí, sí, es verdad. Ojalá eso pudiera ir cambiando y por eso a mí me gustaría saber también cómo has tratado de esta técnica contemplativa como la meditación, implementarla en tus pacientes o incluso en tus cercanos, tus familiares, porque al final nosotros como personas que promovemos mensajes positivos, saludables, como en este caso de la meditación, no solamente uno lo hace al final como a los pacientes, uno trata como promover a todo el que quiera que lo quiera recibir. Sí, aquí hay dos elementos importantes. Primero es que eso sí o sí, tiene que partir de una práctica personal. Me ha pasado que me encuentro con personas que nunca han practicado ningún ejercicio o han hecho, ponte tú, una respiración consciente 2 veces en la vida. Y después quieren aprender una técnica para enseñársela a otros. Entonces es como leer un libro y repetirlo
sin que haya pasado por claro. ti, experimentado realmente. Y esto es todo de experimentación y la nada de teoría. Entonces, claro. Entonces siempre tiene que estar la práctica personal. Luego, para aplicarlo ya a tu pregunta a los pacientes o en la medicina o a mi entorno, aquí hay dos cosas, diría, como aplicable de dos formas. Uno es los efectos que tiene en mí la práctica, me permiten abordar mejor o enfrentarme mejor a la persona que consulta pidiendo ayuda. Y esto no solamente es pacientes que llegan a mi consulta buscando una ayuda específica o un motivo específico, sino que también amigos o familiares, como que de alguna forma uno como que tiene una nubecita donde la nube dice he aprendido a escuchar un poco mejor a las personas, o soy receptivo o receptiva, como que he aprendido a leer un poquito más entre la línea, y esto es muy sutil porque es un camino que nunca termina, no es algo como que yo ya lo logré, es algo que se construye de a poco. Entonces las personas sienten eso y empiezan al tiro a llegar a preguntarte o a pedirte consejos de pronto. Entonces esas características a mí me permiten aproximarme mejor a las personas, ¿ya? A leer un poco más, ser más perceptiva, como tener todas las antenitas paradas para. Pero lo otro es ya por sí mismo enseñar alguna práctica sencilla o recomendar ciertos tipos de prácticas para el día a día de pacientes, por ejemplo, que están buscando mejorar su calidad de vida o dejar ciertos medicamentos. Entonces la salud no se construye solamente con un pilar, tiene que ser global, y este es un pilar fundamental. Ahora hay personas que no están ni cerca de querer aceptar algo así, por lo tanto se omite nomás, no es el momento, no es para todos, no es para todos igual. Hay personas que no les interesa, y si no les interesa no lo van a captar. Entonces sí, por más beneficioso que sea, claro, sí. Claro, al final no hay que obligar a nadie a hacer nada nomás, y me refiero a que cada uno tiene que tener como la voluntad, la motivación de hacer esas cosas, si no, a pesar de que uno lo promueva, no va a servir. Claro, tiene que haber un interés, un bichito, una búsqueda para poder adoptarlo y quedarse ahí. Claro. Y muchas de las recomendaciones están ligadas, de las que yo hago, están ligadas a ejercicios de atención plena. ¿Ya? Ejercicios de respiración, hay infinitos tipos de ejercicios de respiración que pueden servir, principalmente algo muy concreto para disminuir los parámetros del estrés, que es algo como súper material, si se puede decir, pero es lo urgente. Claro. Y también prácticas ligadas a la interacción con la naturaleza y escribir. Claro, sí. Es lo que más uso, porque está a la mano, fácil, puede hacerse en poquito rato. Eso en general. Ya te cacho. Oye, mira, y ahí nombraste algo que me causa mucha curiosidad también, el tema de la naturaleza, que yo he visto, por ahí he leído, que incluso las personas que no tienen como mucha posibilidad de ir a la naturaleza, al solo ver como videos de la naturaleza, como que ya también le ayuda. Sí, es que tiene un efecto. Mira, esto yo no te lo voy a decir con ningún estudio detrás, ¿ya? Claro. Pero es como ese efecto recordatorio, cuando tú ves un paisaje maravilloso en una imagen o por la ventana, es como ese recordatorio de que hay algo que es maravilloso que está ahí. Oh, mira, sí. que es muy grande y que se manifiesta de forma pura, sin intervención humana, y que simplemente está ahí y es así de maravilloso. Entonces, claro, no todas las personas tampoco lo notan. Hay personas que no les interesa ver un paisaje hermoso y dicen, sí, qué lindo, y se acabó. Otras personas se emocionan, y esas personas que se emocionan les va a servir más acercarse a la naturaleza. Claro. Están más abiertas a recibir lo que ese ambiente o la naturaleza tiene para entregar. Y no estoy hablando de irse a la playa o irse a la punta de la montaña con puro bosque. Estoy hablando incluso de contemplar un árbol que está en la mitad de la ciudad. También se puede. O una plantita que uno tenga en la casa. Tal cual, sí. Entonces como simplemente tratar de conectarse con lo que nos da la naturaleza. En este caso serían como por ejemplo las plantas. Si no tienes plantas, exacto, y si no tienes plantas, una lechuga.
También es un buen punto, está en la línea de la alimentación consciente, que también lo veo en la consulta y en mis talleres. Pero bueno. Por ejemplo, el agua, al momento de ducharse, o el viento, típico en invierno cuando hay estas ventoleras más grandes, salir al aire libre o en mi caso el balcón y sentir el viento, aunque me dé frío un rato, sentir el viento fresco que pega en mi piel, como un efecto, al menos para mí, muy energizante. Pero eso nadie me dijo que era energizante, me lo podrían haber dicho y a mí me entraba por un oído y me salía por el otro. Cuando lo experimenté y me di cuenta, dije, wow, esto está al alcance de cualquier momento. Ya, mira. Hay que notarlo. Y yo nunca lo hubiese notado si no hubiese partido con este tipo de prácticas antes. Claro. Porque no estaba atenta. Claro. Mira. Pero eso es algo que se cultiva y después se va retroalimentando solo, todos los días. Sí, te cacho. Mira. Oye, voy a tener un poco que tengo que espérate. La voy a pausar. Que mi mamá, me llega el sol en los ojos, por eso. Tu mamá estaba pasando el aspirador. También se escuchó mucho. Quiero preguntar también. Se escuchó no sé, mucho. Cuando yo hablaba, como que bajaba el volumen de eso, de lo que yo sentía, pero sí se escuchaba el sonido. Pero se escuchó mucho, porque si no, no se escucha bien. Yo pensé que a lo mejor no se escuchaba. Yo te iba a preguntar, pero como estaba ahí inspirada. No tapaba tu voz. Ya. Pero se escuchaba de fondo el... Ya, entonces si pongo ahí una música de fondo, a lo mejor lo puedo tapar. Maldita sea. Oye, no está en pausa por si acaso, está grabando. Sí. Bueno, pero ahí lo corto, me refiero. Ahí lo corto. Espera. Vale, ¿me podéis pegar? Un minuto, por favor. Sí, No, pero no por la ropa. Es porque me llega el sol. Y ahora sí. Como te fijas, ahora está como más puro. Te llegaba así como el rayo de la luz divina, justo ahí. Sí, es que mi mamá como entró el auto estaba afuera, y mi pieza, afuera está el auto. Entonces, me llegaba, era como si reflejaba en el techo del auto, y me llegaba el sol, pero así, y yo trataba de moverme, pero por todos lados me llegaba. Entonces, me iba a quemar la vista al final, si no podía. Y puse ahí, porque no tengo cortina, tengo que poner cortina. ¿Qué? ¿Pero cómo? O sea, tengo una cortina, pero es una cortina... ¿cuál es la diferencia? Hay una cortina que se puede media transparente. Claro, me falta el visillo, porque la cortina como es como que la bajo y es como que no entra nada de luz. No entraría nada de luz. ¿Cachai? Ajá. Entonces puse una toalla. Ahora? ¿Y te cambiaste hace poco o nunca tuviste? No, nunca he tenido. Me falta mover el visillo. ¿Y no te molesta estar en vitrina? No, es que la ventana de mi pieza no va hacia la calle. Ya. Va a ser como hacia el patio, ¿cachai? Entonces no pasa nada. Bueno, cuando pasa gente ahí tengo que cerrar la cortina. Sí que pasa gente. Cuando se da la visita, ahí sigo.
Ya. Dame un segundo. Dale nomás. No, pero no hay problema. tengo una tortuguita que le llamo yo. ¿En serio? La aspiradora esa redonda que anda por... Yo pensé que tenía una tortuga de verdad. No, la aspiradora que le llamo tortuguita. Se activó hasta ahora, la fui a apagar porque andaba ahí, estaba lleno de cables y enredar. ¿Es automática? Es que yo una vez la programé, no sé cómo sacarle la programación y se activa todos los días a las 1. ¿Y una aspiradora? Las típicas aspiradoras la redondita. Automática. Ya ve que, o sea, yo nunca he visto una en persona. Qué bacán. Parece una tortuga. Tiene como unas patitas que barren así. Entonces, la voy a buscar. Muy activo. Oye, ya, sigamos, ahora sí. Ya. Quedamos en las 5. Sí, ¿y no me veo muy oscuro igual o igual me veo? No, te ve bien. Hay una parte de la cara que se te ve oscura, pero el resto bien. Ya. Voy a aprender algo mejor. Bueno, mejor. Sí, un poco mejor, sí. Sí, menos sombra. Ya, entonces en 3, 2, 1. Oye, vale, y bueno, ahora me gustaría saber qué consejos les daría a las personas que quieren empezar a meditar, sobre todo, o alguna técnica contemplativa, porque a veces pasa que la gente dice, no, yo he tratado de meditar, pero no puedo poner la mente en blanco, muchos pensamientos, pienso en el pasado, en el futuro y no puedo. Ya, buena pregunta. Claro. Primero recomendaría que encuentren algún tipo de práctica que les acomode, porque para iniciar uno no puede partir con lo más difícil, con lo más lejano o con exigencias. Entonces, si le acomoda o si le va a venir bien estar sentado tranquilo 5 minutos, que lo haga 5 minutos, pero que tenga una constancia, porque eso es lo que va a determinar el avance en términos de la conexión, no del hacerse experto en una técnica. Ahora, puede ser esta meditación o puede ser tal vez poner atención a la caminata. Hay técnicas que se pueden aprender de meditación caminando, o tal vez hacer danza. Si la persona es muy necesita mover el cuerpo constantemente, alguna técnica como danza o yoga o tai chi pueden ser más útiles. Le pueden sacar más frutos más rápido en vez de obligarla a escribir en un cuaderno, o en vez de obligarla a hacer terapias grupales, por ejemplo, o de otro tipo. Entonces, hay que encontrar. Entonces, aquí esto es una búsqueda personal. Va a depender de la persona. Si la persona está decidida, que busque, que pruebe distintas cosas y se dé cuenta de cómo es. Probablemente en el mismo camino de búsqueda, antes de llegar a una técnica, entre comillas, definitiva, ya se va a dar cuenta de un montón de beneficios. Así que no va a perder tiempo. Y lo otro muy importante que tú dijiste, muchas personas dicen, no, es que no logro poner la mente en blanco. O sea, yo tampoco. No sé quién lo logra en realidad. Claro. Sacarse de la cabeza la idea de que... Sería un mito de la meditación. Claro, o sea, sí. Sacarse de la cabeza que es un objetivo, que meditar es igual a cabeza en blanco, no pensar. No se trata de eso. La mente va a estar sacando constantemente ideas, imágenes, recuerdos, cosas pendientes de mañana, de más rato. Eso siempre ocurre, pero el ejercicio de darse cuenta que están emergiendo esas ideas a 1000 por hora o a 1000 por minuto, darse cuenta de eso, y lo que se entrena en realidad es la capacidad de volver la atención a un punto, y esa atención a un punto puede ser la respiración, alguna parte del cuerpo, la caminata que se está haciendo, el ejercicio de yoga, etcétera. Como va a depender de la práctica que yo esté haciendo, pero el ejercicio real es redirigir la atención a decisión, porque la distracción, en este caso mental, o los ruidos del ambiente también pasa, van a estar ahí siempre. Y en la vida, las distracciones, a modo global hablando, van a estar siempre. Entonces yo no puedo pretender
que mi mundo alrededor quede en blanco, o que mi mente quede en blanco para que ahora yo no tenga distracción y ya me pueda concentrar. No, es a través de todo ese caos yo encontrar esa forma de redirigir esa atención. Ese es el entrenamiento en realidad. Y no hay una meta donde yo diga, yo ahora, cuando alcanzo esto, yo ya sé meditar. No, es la práctica, el camino, y eso es todo lo que se necesita. Ya, dale. O sea, como que la imitación no importa mucho lo que yo piense. Hay que simplemente tratar de... Es que... O sea, me refiero que a lo que voy, no es como que si viene un pensamiento que me cause malestar, no sería un problema, o lo que venga no sería un problema, sino que lo importante es como volver la atención siempre al presente o a un punto o a mi respiración, a pesar de que vengan muchos pensamientos. De pronto, si es algo que se repite demasiado, tú puedes como subirte al carrito y seguirle el hilo y ver dónde termina. Porque de pronto puede ser algo que necesite ya que está como golpeando la puerta demasiado, lo mismo, no el mismo pensamiento. Puede ser, pero tampoco se trata de ignorar todo, se trata de darse cuenta de lo que está ocurriendo. Y a medida que tú te das cuenta del tipo de pensamientos que tienes, del tipo de ideas o del tipo de frases que se te pasan por la mente, porque muchas veces no son frases que te alientan, también son frases en el día a día que te hacen sentir mal, que te reprochan algo, como frases en la cabeza que te reprochan, frases en la cabeza que te hacen sentir menos, que te hacen sentir derrotado, muchas cosas. Entonces, o rollos, literal, rollos, imaginaciones de que, ¿qué va a pasar esto? O interpretaciones, es que esta persona me dijo tal cosa, todo eso. Pero uno no se da cuenta que es víctima de todo este remolino. Entonces, la práctica permite primero darse cuenta, y eso ya es un trabajo largo. Claro, eso ya sería algo como positivo, ya sería algo como, claro, sí, como diciendo. De todas maneras. O sea, como que no sería, pues como te decía, no es como tan importante lo que venga, sino como darse cuenta de eso, como tú dices. De que viene. Claro, porque a veces... O sea, sí de que viene y qué contenido es. Ya. ¿Qué contenido es? Porque después de que tú te das cuenta de lo que hay, puedes recién hacer algo tal vez para cambiarlo. Pero primero hay que mirar, po. Dale, ya te cacho. Oye, mira, y justo cuando pregunté en Instagram, la gente si tenía alguna pregunta, había una amiga que había preguntado algo parecido relacionado a la pregunta que te había hecho, de qué consejos le podría dar a la persona, es que igual, ¿qué pasa cuando alguien ya ha intentado muchas cosas, pero aún así no le calzan no le... todavía le cuesta? O sea, al final el consejo sería seguir practicando hasta que al final ya no le cueste. Depende, va a depender de cómo ha llevado a cabo la práctica y de qué tipo de práctica. Tal vez lo que esa persona necesita es de pronto hacer algo en grupo en vez de hacerlo sola. De pronto necesita alguien que le guíe, un maestro. Muchas personas tienen un maestro, por ejemplo, en meditación o que hacen danza, pero no hacen danza solo en sus casas, en el living de sus casas, hacen danza con un grupo, con alguien que tiene más experiencia. Eso es importante, seguir buscando, seguir practicando, porque a lo mejor algunas de esas prácticas efectivamente no le venían bien o no le hacía mucho sentido. O de forma de que a veces nosotros podemos hacer algo. Es como, no sé, yo te digo, hacer un deporte, pero si ese deporte no ejecutamos bien la técnica, siempre vamos después a desarrollar esa técnica de mala manera. Y podría ser que siempre hagamos ese como técnica, pero no le vamos a estar sacando el full provecho a ese deporte si hacemos bien esa técnica. Lo mismo pasaría capaz con la meditación. Si le damos como la técnica adecuada, seguramente sí podríamos hacer que las personas la utilicen mejor. Claro, sí, la técnica es importante, pero también hay otro elemento, y es tal vez qué está esperando, qué está buscando, que siente que ese espacio no se llena, que no está satisfecha. Hay que indagar, y con cada cosa que siente esa como frustración, es que lo intento, pero no me resulta,
Entonces, ¿pero qué es lo que no me resulta? ¿Cuál tendría que ser el resultado? ¿Qué estoy esperando en realidad que ocurra? Porque tal vez en estar esperando un resultado me estoy perdiendo de todo el proceso. Esto es como un cliché, pero es que tiene tanta fuerza, es tan verdadero. Estoy esperando un resultado y mi atención está puesta allá, pero me estoy perdiendo de todos los mini pasos. Entonces, tal vez ha conseguido muchas cosas de las cuales no se puede dar cuenta porque tiene la atención puesta en otro lugar. Entonces, revisar tema expectativas también es algo que vale la pena revisar. Mira, es un gran tema. Un gran tema. Así sería para un podcast entero, hablar de las expectativas y eso. Expectativas, sí. Y no solo en la meditación, por supuesto, esto en todo ámbito de la vida. Sí, sí, verdad. La sensación de que las cosas no me resultan nunca. Claro. ¿Qué estás intentando en realidad? ¿Qué estás esperando? Claro, claro. Oye, y desde tu punto de vista, ¿cómo te ha resultado el tema de la meditación, así como en términos personales? ¿Qué cosas has logrado cambiar? No sé, te elevaste, ya estás elevada, ¿no? Sí, de hecho estoy aquí desde el aire, hablando contigo, levitando. No, mira, tengo periodos donde soy bien disciplinada y muy constante. Tengo periodos donde practico a veces. Me he aprendido a conocer, sé que funciono más o menos así. Y cuando esperaba ser constante el 100% del tiempo me frustraba, porque no me daba cuenta que era parte de mí ciclar en ese sentido. Y claro, ahora ya que me di cuenta puedo hacer cosas al respecto para ser un poco más constante que antes. Eso es una cosa, entonces me permitió observar eso. Y segundo, efectos, un montón. Yo te diría que una de las cosas más impactantes es que me empecé a ser más sensible. Esto fue al principio, me empecé a ser más sensible con la naturaleza, empecé a notar cosas distintas, a sentir distinto a las personas, que suena como místico la frase, pero empecé a sentir, a percibir diferente, como a percibir cosas más como de lo que está entre líneas de lo que la gente dice, de lo que hacen. Eso gran parte, y lo otro es aprender a vivir como en una especie de magia permanente. Sí. Que no es los 365 días del año, es en estos periodos donde estoy más constante, empieza a desvelarse esta naturaleza de la vida que parece mágica, que parece milagrosa constantemente, que las cosas resultan más fácil, mi estado emocional constante es más elevado en el sentido de más alegría, más felicidad, o no más felicidad, más alegría, más paz, equilibrado también, ¿no? Mucho más equilibrada, más estable. Ya las cosas que antes me desestabilizaban o que me causaban rabia o mucha frustración, ya como que me duraba muy poquito rato la emoción fuerte y después podía volver a un estado más centrado. Esto no se trata de ser plano emocionalmente, no se trata de nunca sentirse mal, no se trata de que no te ocurran cosas desagradables, no se trata de eso. Se trata de navegar todo eso de una manera más equilibrada. Entonces, la vida literal, yo decía, la vida se empezó a hacer más mágica, las personas que empezaban a aparecer, las situaciones que se empezaban a dar, muy distinto. Y eso todo derivado también del estado emocional en el que yo empecé a vivir más predominantemente. Por supuesto, hay periodos donde no estoy practicando tanto y noto la diferencia, ahora lo tengo más claro, brutal, una diferencia brutal en mi estado emocional, emocional, brutal en cómo se dan mis días, en cómo veo las cosas. Es como la percepción de lo que ocurre, cambia muchísimo. Claro, porque estás viviendo más en el presente, yo creo. O sea, al final ese es como el resultado, gran parte del resultado como de vivir en el presente es lo que te da la meditación. Y las cosas, no es que la situación de afuera, bueno, sí cambia, pero no es que cambie tanto, no es un país distinto, no es una familia distinta, no es un trabajo distinto, es la capacidad de empezar a ver lo que siempre estuvo ahí, pero que no era capaz de verlo en otro estado, sí. Esa magia que digo, no era capaz, no soy capaz de verla cuando no mantengo las prácticas.
Solamente se dejan ver, siempre están ahí, pero se dejan ver cuando yo alcanzo ese estado y lo cultivo, porque si lo dejo de cultivar es como dejar de regar la plantita, ya como que, yo sé, ¿Y podrías dar un ejemplo? Por ejemplo, a lo mejor podríamos llevarlo como a la comida, porque, no sé. Antes, uno cuando no está como con este estado, como más en el presente, como que no disfruta tanto la comida y ahora la disfruta más. Una cosa así podría ser. ¿Ese sería algún ejemplo? Un ejemplo podría ser que empecé a ver a los alimentos como sentir amor por los alimentos. Coincidió con un periodo que me puse más cocinera, empecé a preparar yo mis propios alimentos porque quería cultivar esto de la alimentación más consciente y me pasaba con las verduras en particular, veía sus colores, veía su forma y era como ver así una explosión del universo en mi mano o en la tabla de la cocina. Sentía mucho amor por lo que estaba haciendo y suena como exagerado ya, pero si está cocinando, ¿no? Es que, bueno, como no te lo puedo explicar de otra forma. Sí o no, me pasaba sí. nomás. Te creo. Comía mejor, por supuesto, comía en otro estado. Eso siguiendo el ejemplo que tú me pediste. Sí, claro. También tocó el aspecto de la comida. O cómo yo elegía mis comidas. Claro, o sea, te ayuda a mejorar tu relación. Desde otra posición. Con todo, tu relación con todo. Con las personas, sí. Con la comida, con tus sueños, tú misma, tu relación sí. Contigo mismo. Y lo otro que también es muy importante y que ojalá las personas que están escuchando esto se lo lleven a casa y digan, esto es algo que puede empezar a pasar, es que empezar a ver más posibilidades, porque nosotros nos basamos mucho en lo que vemos cercano, próximo. Entonces a veces uno dice, ya, quiero hacer esto. Entonces tengo esta opción, esta y esta, 4. Es como mucho, 4 opciones, de las que estoy viendo factibles en este momento. ¿Ya? Sin embargo, existen infinitas. Entonces cuando se practica esto y estás en un estado mantenido un poco de emociones más positivas, tal vez más resiliente, más abierto, das espacio a que aparezca, que se desarrolle cualquiera de todas las posibilidades infinitas que tú no ves. Entonces te abres, en vez de cerrarte y empecinarte con estas 4 porque tiene que ser así, porque yo quiero que sea así y que tiene que resultar así. Ya no, porque ahí te cierras y te resistes a todo lo otro que pueda parecer que lejos es mejor de lo que uno cree. Claro. Se escapa, es mucho más allá. Ya. Entonces, es eso, es como permitir que estas cosas fuera de tu rango de visión, de tu campo de acción, empiecen a darse. Yeah. Es muy profundo. Eso hace que la vida sea más mágica. Sí, claro, porque tú dices como chuta, esto no estaba en mi radio, en mi radar, no estaba, pero se pudo dar. Claro. Si es que dejamos que aparezca. Sí, sí, es verdad. Bueno, yo, por ejemplo, en mi caso, te puedo contar como algo de lo que me ha enseñado como la técnica contemplativa, es el tema, como te decía, pues, de vivir en el presente y disfrutar una tarea a la vez, porque a veces nos pasa de que estamos como en el multitarea y eso no nos hace como disfrutar realmente lo que estamos haciendo en el momento. Por ejemplo, a mí con la comida, como que si estáis comiendo ya pongo música nomás y chao, nada más. Y de verdad es como que aprecias, ves la comida, la mantienes más rato en la boca y sientes, porque otras veces como que, yo creo que pasa esto con muchas cosas, porque imagínate uno está trabajando, ponte cierto, y en el trabajo ponen la radio. Lo más probable es que si uno está concentrado haciendo el trabajo, no haya entendido nada de lo que estaban diciendo en la radio o en la tele. Por lo tanto es lo mismo, o sea, si yo estoy comiendo y estoy trabajando, voy a estar pendiente de lo que estoy trabajando y no voy a sentir realmente la información que viene de la comida. Entonces, como si yo pongo la atención en una cosa, va a ser mucho mejor y también vamos a ser incluso mucho más productivos y muchas cosas más. Bueno, y otra cosa que también me gustaría tocar es como el tema de la atención, pues, o sea, que lo tocamos en un principio. Pero yo quería destacar algo que también pasa, que si no practicamos estas técnicas contemplativas, ya sea como de manera inconsciente o consciente, porque a veces pasa de que, no sé, pues mucha gente que canta, ¿cierto? Lee,
¿cachai? Pero realmente capaz no está siendo consciente de que esa práctica le está sirviendo para mejorar su atención y quitar el presente. Es que si no implica la atención dirigida, no cuenta. No cuenta, ya. Le va a servir para otras cosas. Ya. No, pero la persona que canta en la ducha sí pone atención a lo que está diciendo, no es una práctica contemplativa solo porque es cantar. Ya, dale. Tiene que estar con la intención. Con la atención. Claro. La intención, claro. ya, dale. Claro, pero acá yo creo como que lo que quería decir era como que también pasa que si no practicamos, no sé si en qué grado, pero también pasa con todas las cosas que estamos haciendo en el día, como son las redes sociales que nos distraen. Ahí también estamos como entrenando la distracción, siento yo. Al igual como entrenamos la atención, también entrenamos a ser como distraídos, pero ahí no nos damos cuenta muchas veces. El tema como de, estamos haciendo algo, después vamos para allá y después pensamos otra cosa, nos aparece un video acá y vamos al video, como de ser procrastinador. Claro, ¿cachai? No sé si tú, ¿qué piensas de eso? Con respecto a lo primero, a la comida, hay técnicas. El mindful eating cultiva mucho en la alimentación consciente, en la que yo hablaba antes, cultiva mucho con poner la atención plena en el acto de comer, sentir todos los aspectos posibles del alimento, del acto de comer. Y efectivamente, si uno está viendo una película, la atención está en la película, siente menos el sabor, mastica sin darse cuenta, come mucho más en general de lo que su cuerpo necesita para sentirse saciado. Y es algo que está así, eso es una pandemia, el comer inconsciente. Y lo otro, así que de todas maneras es algo que se puede aplicar ahí, y es muy, muy provechoso, tiene infinitos beneficios, sobre todo para las personas que tienen mala relación con la comida, o mucha ansiedad al comer, o antojos constantes. Te permite observar no solamente el tema de los alimentos, sino que lo que está detrás. Cada cierto tiempo también yo hago un taller de eso que se llama Reconectando con los Alimentos, donde hablamos de todo esto que tiene que ver con la atención puesta en tomarse en serio el acto de comer. Y con lo otro que me dices, efectivamente, si tú o entrenas la atención o entrenas la distracción, aunque no te estés dando cuenta, la distracción va a estar ahí. En ese caso, claro, porque la distracción, si fuese consciente, ya no es tanto distracción. Entonces, o estás atento o no lo estás. No puedes estar en ambas al mismo tiempo. Por lo tanto, incluso en el momento de meditar, te distraes, pero en ese instante estás distraído y el ejercicio es volver a estar atento. En cambio, claro, en el día a día tenemos infinitos estímulos para estar distraídos. Por lo tanto, es un ejercicio, es un trabajo activo el entrenar esa atención, como tú dices, bueno, las redes sociales, en parte, la tele, la publicidad, el ir por la calle, el ruido, los parlantes, los carteles, todo. Todo cultiva eso, entonces uno tiene que hacerse cargo de hacer la otra parte, porque si no... Claro, sí, es verdad. Oye, vale, ahora estamos ya casi terminando, me gustaría saber si nos podrías recomendar algún libro, documental relacionado al tema. Sí, yo recomendaría uno de los libros que más me marcó en su momento, El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Sí. Sí, es bien famoso y lo recomiendo porque no hay persona a la que se lo haya recomendado antes que lo haya leído y me haya dicho como, no lo entendí o no me sirvió. O sea, todos. A mí al menos me marcó una de las primeras veces que yo pude decir que permanecí con relativa paz, sintiéndome en paz conmigo misma, después de un periodo largo de mucha inquietud e incomodidad, fue luego de leer ese libro. Por lo tanto, y además tiene un formato muy amigable porque es como de pregunta-respuesta, entonces todas las preguntas que te van surgiendo de algún modo en el libro se van contestando. Así que eso. Y el otro libro que estimula un poco estas ganas de buscar, que te da como esta chispita por la vida, se llama Cuentos con Alma. Y hay varias versiones, hay muchos tomos. Cuentos con Alma. Mira, no, eso no lo había escuchado. Te lo recomiendo mucho y lo recomiendo mucho para leer. Cortos, cortitos, adolescentes o a niños o incluso a los adultos, por supuesto, pero también se pueden compartir con niños. Es que son libros, pero tienen muchos cuentos entre medio, algunos anónimos,
la mayoría son anónimos, son historias de 2 planas o 5 planas que cuentan historias o cuentos ficticios o historias reales, que es como que te dejan ver que hay algo más. Entonces como que te despiertan esa maravilla por conocer, porque hay algo más grande, porque hay algo que vale la pena, algo que te da una esperanza, esa chispita. Entonces creo que ese libro ayuda ¿Eso está en motivarse. internet? ¿Eso está como en...? No sé si está en internet ese cuento con alma, me acuerdo que tenía en mi casa un par de versiones, en la casa de mis papás. Ya, dale. Pero debe estar, de todas maneras debe estar. Y documental, como para expandir un poquito, abrirse a las posibilidades, el What the Bleep Do We Know. Oh, ya lo cacho, y sí. What the Bleep Do We Know. Es muy interesante. Básicamente muestra de cómo andamos por la vida, con qué actitud hacemos las cosas, y la actitud como de victimizarnos mucho, de que la vida me pasa y la vida como nada funciona bien, y cómo ir cambiando eso, como qué poder tienes tú para ir cambiando eso y hacer que tu vida sea próspera y maravillosa. Gloriosa. Sí, maravillosa. Buena. Genial. Ya, porque ustedes tienen harta información, gente que nos está escuchando, para que sigan profundizando en estos temas. Oye, Vale, y ahora, como te había comentado antes, te dedicaría que hiciéramos una pequeña meditación para la gente que nos está escuchando. Bueno, sí, hagamos una pequeña práctica. Ya, genial. Ya. Entonces, ¿tú me vas a seguir, Nicolás? Sí, yo voy a hacer el ejemplo. Ok, entonces vamos cerrando nuestros ojos. Ya. Cerrando nuestros ojos. Si estás sentado, sentada, puedes cruzar las piernas o dejar las plantas en contacto directo con el suelo. También lo puedes hacer recostado en alguna colchoneta. Cierra suavemente tus ojos. Siente como tu espalda, tu columna vertebral se estira, como si quisiera crecer hacia arriba, hacia el cielo, y que el extremo inferior quiere proyectarse hacia la tierra. Hazte consciente de que hay una presencia dentro de ti. Lleva tu atención amablemente a la zona del centro del pecho. Dirige toda tu atención y tu energía allí donde está el corazón. Respira suavemente a tu propio ritmo y mantén la atención en este lugar. Intenta percibir el movimiento pulsante. Puedes ayudarte poniendo una mano en el centro del pecho para sentir los latidos. O incluso, si sabes cómo hacerlo, puedes tomarte el pulso en la muñeca o en el cuello. Visualiza cómo en este lugar,
en el centro del tórax, donde está el corazón, hay una pequeña bolita de luz que pulsa, se expande y se contrae. Tiene una luz blanca, brillante, cálida, que te da vida. Con la próxima inhalación, comienza a visualizar cómo esta luz que está pulsando junto con el ritmo del corazón se comienza a expandir. Con cada inhalación se expande un poco más. Comienza a sentir como un calor y una energía, una sensación agradable empieza a expandirse por el cuerpo. Visualiza cómo esta luz se expande por cada rincón de tu cuerpo. Va llenando tus extremidades hasta el último espacio de tus dedos. Baña todos tus órganos internos, tus músculos, tus huesos, tu cabeza, tu sistema nervioso. Y de alguna manera lleva y expande este pulso del corazón a todos los rincones de tu cuerpo. Recordándole a cada una de tus células que esto es la energía que les da la vida. Y que siempre está allí. Disponible para quien la quiera buscar. Inhala profundamente. Retén un momento. Y al exhalar, anda relajando tu cuerpo. Y moviendo suavemente tus dedos de las manos y de los pies. Inhala profundo nuevamente. Retén. Y al exhalar, mueve un poco más tu cuerpo, siendo consciente de que esta energía está en todas partes. Inhala por última vez, lento y profundo. Retén. Y al exhalar, suavemente, cuando te sientas preparado y preparado, sintiendo toda esta energía, esta vida, puedes abrir tus ojos. Me siento en el universo. Me siento un superhéroe. como que la energía así
por cada célula, por cada parte de mi cuerpo, de mis órganos, de todo. Era como que yo, oye, qué bacán, muchas gracias, Vale. Nico, eso no lo inventaste en tu cabeza, está ahí. Claro. La visualización ayuda a como hacerse consciente de que está. Ayuda a sentirlo con más cercanía. Claro. No, pero también, no sé si te pasa a ti, oye, espero la gente le haya gustado esta meditación. No se queden dormidos, todavía no terminamos. Bueno, si lo quieren hacer de noche para dormir, está ideal. Sigo. Pero lo que me pasaba a mí, como que yo me iba imaginando también, uno como que ahí como que era consciente, esta cuestión te ayuda a ser más creativo, pues. O sea, como que siempre que uno medita, o trata de meditar también, uno como que empieza a ser más creativo con las cosas que te van diciendo. En este caso, como que uno empieza como a imaginarse una luz en el corazón que empieza a expandirse cada vez más y empieza a pensar de que todo como que está desvanecido o hay estrellas alrededor de uno y las luces empiezan a llegar como de a poco a cada parte de tu cuerpo, de tu músculo, de tus huesos, de tus órganos, y es como que uno se lo empieza a imaginar, ¿cachai? Y cuando se imagina es como que se vuelven imágenes, ¿cachai? Y yo creo que si eso uno lo lleva como al dibujo, como que incluso podría hacer cosas maravillosas. Totalmente. Así que, bacán. Tal cual. Súper. Vale la pena practicarlo. Claro. Ya vos, Vale. Ahora sí que sí, un último mensaje poderoso que les cause un impacto positivo a las personas que nos están escuchando y le ayude a crear su mejor versión. Me voy a tomar de una frase de Albert Einstein en esta ocasión. ¿Ya? Que es, hay solamente dos formas de vivir la vida. ¿Ya? Una es como si nada fuera un milagro. La otra es como si todo fuera un milagro. Así que aquí la invitación es a vivir como si todo fuera un milagro. Claro. Wow. O sea, muy poderoso, así que. Claro, al final es como, yo lo veo como la actitud que uno tiene que poner en la vida. No sé si exactamente. Va a determinar cómo se va todo. Claro. Wow. Genial. Que muy encantado, Vale, nuevamente por esta entrevista en donde nos hablaste de la meditación, las técnicas contemplativas y de sus beneficios. Así que la gente que nos está escuchando, ojalá le haya servido, ojalá lo pueda implementar incluso de a poco, que no busque la perfección, pero que busque el progreso y que vaya disfrutando del progreso. Así que eso sería todo por hoy. Agradecida, Muchas Nico. gracias, Vale, nuevamente por estar acá. Y bueno, recuerden seguir a la Vale en sus redes sociales, seguirme a Impacto Positivo en YouTube o en el podcast, lo pueden encontrar. Y eso, nos estamos viendo. Recuerden compartir, suscribirse, comentar. Nos estaremos viendo en una próxima entrevista del podcast Impacto Positivo, creando tu mejor versión. Chao. Chao. Nico,